Un especialista en negocios internacionales con mucha expertise y mucha precisión en torno a América Latina y el Cono Sur. Raúl, veíamos este encontronazo diplomático entre Emmanuel Macron y Jair Bolsonaro, y el tema del Amazonas ahí instalado sobre la mesa de negociación ahora también del Mercosur y la Unión Europea. Por supuesto que hay una preocupación real en el mundo por el incendio en el Amazonas y el impacto ecológico, pero además en Francia algunos sostienen que es el mejor argumento y la mejor excusa del lobby agrícola para boicotear el acuerdo. ¿Cuánto hay de esto? Hay una parte de eso, claramente. Tanto así que no es solamente Macron, sino también el primer ministro irlandés, que rápidamente salió a la palestra con el mismo tema. Sí. Es un buen motivo para complicar el avance desde el punto de vista de la puesta en vigencia del acuerdo Mercosur-Unión Europea, pero como todas estas cuestiones no se juegan en un momento solo del partido, es un largo camino todavía a recorrer. Está todo el tema de, por un lado, la aprobación aquí en los parlamentos Mercosur y también en el Parlamento Europeo. Los temas medioambientales empiezan a tallar fuerte en las agendas comerciales, quiero decir, hay mayor consenso acerca de que la baja de aranceles es interesante para el comercio global, pero entonces ahora lo que se usa como excusa son temas medioambientales en la medida en que un país no cumple los estándares que cumplen, por ejemplo, los países del primer mundo, los países desarrollados. No se le exige aranceles, pero se le exige que cumpla, y eso es una manera de frenar los acuerdos. En realidad, el tema medioambiental ha ido aumentando su importancia a través del tiempo. Inclusive todo eso que se llama trazabilidad, por ejemplo, tiene que ver con el tema del medio ambiente, o sea, la huella de carbono. Es un tema que cada vez más se sigue desde el punto de vista de las carnes, también granos, así sucesivamente se van incorporando cuestiones de ese tipo. Inclusive por eso cada vez más hay una división clara entre lo que podríamos llamar agroindustria comercial pura, la que conocemos, y todo lo que es orgánico y, digamos, especialmente tratado como la naturaleza lo lleva adelante, sin agregados de distinto tipo. ¿Está creciendo ese comercio internacional? Eso está creciendo mucho, porque cada vez hay más gente preocupada por lo que come y bebe. Y me parece muy bien. Ahora, nuestros países, por ejemplo, Brasil o Argentina, que son fuertes, son agresivamente agroexportadores, también entran en esa lógica. Lo que es más ecológicamente sustentable está ocupando dentro del mix de exportaciones un lugar importante. Va aumentando, por supuesto. Es un tema más lento, porque como se hace de forma más controlada y desde el punto de vista de no tener fertilizantes y agroquímicos en general, sus costos son mayores, el cuidado que hay que hacerle también es más grande, por lo tanto son habitualmente producciones más chicas, acotadas, pero van incrementando, o sea, tenemos desde vegetales y frutas orgánicas hasta vinos orgánicos, y decir, aceite de oliva orgánico, etcétera. Raúl, Brasil, que está en una posición tan dura y tan firme en relación a sus, de alguna manera, decisiones estratégicas en términos medioambientales o en términos económicos, ¿podría de alguna manera retirarse del Mercosur e intensificar, por ejemplo, sus acuerdos con Estados Unidos? ¿Eso permitiría compensar sus intercambios? Hay dos cosas. Primero, que retirarse del acuerdo Mercosur-Unión Europea no es un tema sencillo, sobre todo para Brasil. Y esto lo digo por lo siguiente. Si bien Argentina es un gran productor, el productor a nivel internacional número uno de carnes, por ejemplo, es Brasil. O sea, es primer exportador de carne vacuna, primer exportador de carne de pollo, y tercer exportador de carne de cerdo del mundo. Entonces, no es un tema tan sencillo decir, dejo un acuerdo y me voy. ¿A dónde exporta? ¿A dónde sus principales compradores quiénes son? Y el principal comprador de carne vacuna claramente ahora es China. Y de pollo es importante. Y de cerdo, con el problema de la crisis que ha tenido China, es significativo también el aporte. O sea, es un gran jugador a nivel internacional
Brasil no puede darse el lujo de salir y entrar como quiere. Pero digo, en ese cuadro de situación, con China tan central, con esos volúmenes, ese mercado tan inmenso, en una postura tan extremista como la de Jair Bolsonaro, ¿no podría plantearse una estrategia de intensificar el comercio con China y desconocer o minimizar sus relaciones con la Unión Europea? No es tan sencillo. No es tan sencillo porque son como mercados diferentes. O sea, en el caso del mercado europeo, es un mercado que tiene, en el tema de cortes de carne, cortes de calidad. Sí. Tiene, digamos así, ciertas cuotas que son interesantes para los productores brasileños. Y por otro lado hay un tema. Hay que cumplir determinadas normas de calidad que si no las cumple con la Unión Europea, China se va a poner más exigente. Ah, a ver cómo es eso. Claro, si yo dejo un mercado importante Sí, y quedo más en manos de otro, claro. el otro me exige más. Claro, soy un poco rehén de lo Claro, entonces, y ya de por sí, cabe aclarar que Brasil, lejos, su principal cliente ya es China. Claro. O sea, para que tengamos una idea, China exporta en total, Brasil exporta en total alrededor de 240.000 millones de dólares por año. De eso solamente a China le exporta 70.000 millones. Largamente su primer cliente. Claro. Entonces, el tema de Casi mayor el 30%, ¿no? Claro, Sí, sí. no. O sea, ha habido un vuelco muy importante. O sea, es su principal cliente en carnes, en mineral de hierro, en petróleo, en soja, por supuesto. Sí. Entonces, yo diría que el tema de diversificar para el caso brasileño es sumamente importante. Claro, de alguna manera balancear el poder, no quedar en manos solamente de un comprador. Exacto. Interesante. Entonces, eso. De manera que van a tensar la cuerda, pero no se va a romper. No. Aparte porque la relación, digamos así, hay cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, pero la realidad que si uno lee entre líneas lo que dijo Angela Merkel, por un lado, ¿A qué se refiere? ¿A qué palabras? al tema del medio ambiente y sacar el acuerdo con el Mercosur. Sí. Angela Merkel fue mucho más cuidadoso. Sí. Dijo, sí, tenemos que darle mucha importancia al tema del medio ambiente, pero cuidado, hay intereses estratégicos que juegan desde el punto de vista de nuestra alianza con el Mercosur que debemos tener muy en cuenta. ¿Y en qué está pensando? ¿En la guerra comercial con Estados Unidos? Está pensando siempre en el tema de los equilibrios. Claro. En realidad, el mundo de hoy, si uno lo tuviera que definir, es un mundo claramente, aparentemente bipolar, porque lo que uno ve es el tema de Estados Unidos y China. Sí. Pero en el medio está la Unión Europea, y marco 2 o 3 cifras para que uno tenga en cuenta. Primero de todo, el mayor trader del mundo no es ni Estados Unidos ni China, es la Unión Europea hacia adentro y hacia afuera. Ah, qué interesante eso. Exacto. Segundo, desde el punto a ver, ¿y cómo es esa foto de la Unión Europea como el mayor trader? Claro, es esta. Poca gente tiene en cuenta que el mercado de la Unión Europea hacia adentro es un mercado enorme. Más que el de Estados Unidos. Más que el de Estados Unidos. O sea, en términos de cantidad de claro, personas. porque primero todo, estamos hablando de 511 millones de personas. Claro. De muy buen poder adquisitivo en general. Pero China tiene más población. China tiene más población. China tiene más población, pero está avanzando hacia. O sea, todavía es un país emergente. Claro, no toda su población consume a los niveles que consume la población europea. O sea, es mucho más nivelado el tema de la Unión Europea. Entonces, y si uno lo mira desde el tema del Producto Bruto, el primero, por supuesto, es Estados Unidos con el 24, pero el segundo es la Unión Europea con 19 y después tercero China con 16. O sea que en realidad ahí tenemos como algo multipolar, por lo menos tripolar, si queremos hablar. Entonces, Angela Merkel ve el tema del equilibrio como también lo tenemos que ver nosotros. Claro. O sea, nosotros que tenemos una relación muy importante con China y que hay un interés especial de Estados Unidos manifestado en este periodo claramente con el acuerdo con el Fondo Monetario, el tema de tener una relación importante y creciente y más profunda con la Unión Europea es algo que nos nivela frente a estos dos poderes que están en disputa. Claro. Ahora, en esa posición única que tiene la Unión Europea y en estos equilibrios es una relación con el Mercosur, una relación con Canadá también, ¿no? Está intentando construir lazos comerciales con Canadá. Mercosur está avanzando fuertemente hacia un acuerdo.
Canadá tiene un acuerdo claro, con la Unión Europea ya cerrado. claro. Y para nosotros justamente en estos días hemos cerrado el acuerdo con el EFTA, que son cuatro naciones de Europa, de las cuales Noruega y Suiza son las que más pesan, pero lo que hace eso es como cerrar todo el tema Europa en un mercado único. Ahora, está Brasil en el Mercosur, Argentina. Un país que no pertenece al Mercosur, pero tiene intenciones de pertenecer, es Bolivia, que también está Sí. teniendo complicaciones en el Amazonas por las políticas, por las estrategias medioambientales cruzadas, de alguna manera en colisión con las del desarrollo económico, ¿no?, que planteó Evo Morales. ¿Cómo es la situación en términos de exportaciones e importaciones de la Bolivia de Evo Morales hoy? En realidad el tema desde el punto de vista de Bolivia, el interés tiene que ver justamente, siempre recordemos que Bolivia es un país que desde el punto de vista de desarrollo económico está por detrás y tiene un trato preferencial. Ajá. O sea que la idea justamente de que Bolivia ingrese por un lado al Mercosur y de ahí a la Unión Europea es el tema de poder pegar un salto y a su vez que reciba desde la Unión Europea mayor cantidad de inversiones. Sí, sí. Y ese es un punto clave para ellos. Esas inversiones son para intensificar una economía extractivista. Justamente la búsqueda de inversiones, en el caso de Bolivia, de la Unión Europea, es para salir del tema extractivista hacia un sistema más integrado económico. Bolivia ha logrado, desde el punto de vista de extracción de combustibles, un desarrollo interesante, pero necesita desarrollo desde el punto de vista de poder capacitar a su gente en lo que es las nuevas tecnologías en este mundo que está ya llegando acá. Ahora, el tema de Bolivia es, bueno, lo pensamos en términos de extracciones, pero también el desarrollo del etanol, que es uno de los impactos que está teniendo en la tala y en la deforestación de lo que le toca en términos de Amazonas, por la cuestión de los ingenios que están intensificando la deforestación para producir mayor cantidad de etanol. ¿Cómo se sustentan estas economías globales con un impacto en la naturaleza tan grande para ser parte de este juego global por parte de países como Brasil, bueno, Argentina o Bolivia? Hay un tema que es el siguiente. Justamente el problema desde el punto de vista de la utilización de las tierras del Amazonas no sirven en el tiempo para producciones como el etanol o el ganado. Y esto tiene que ver con que las tierras del Amazonas son muy débiles. Ajá. Y a los pocos años dejan de tener eficiencia productiva. Por eso permanentemente en el Amazonas los que están, tanto en Sí. ganado como en agricultura, tienen que quemar y buscar Claro, nuevas ir empujando tierras. la frontera. Claro. Sí. Por eso es que la lucha justamente de los ecologistas y de quienes ven los resultados a futuro de eso es que ese tipo de producciones no es sustentable. O sea, tiene que buscarse desde otras alternativas. O sea, en el caso brasileño, en realidad el tema del ganado puede llegar hasta cierto punto y después no puede avanzar más. Y por otro lado hay una buena parte, yo diría la mayoría, del sector agroindustrial brasileño que está en contra de seguir avanzando porque le va a quitar posibilidades no solo en la Unión Europea, sino en el resto del mundo en la medida que se haga más notable que se está deteriorando algo que es el pulmón del mundo. Raúl, la última cuestión, la relación entre Argentina y Brasil con estas tensiones que están creciendo y las afirmaciones muy críticas, inclusive insultantes de Jair Bolsonaro en relación al candidato Alberto Fernández, ese encontronazo que se dio. ¿Qué expectativas hay en el caso de que se confirme un triunfo de la fórmula Fernández-Fernández y se asuma una presidencia de esa fórmula a partir de 2020? ¿Cómo se pueden tensar esas relaciones con Brasil o va a imperar el pragmatismo? Yo creo que a la larga el pragmatismo triunfa, porque hemos pasado cada situación. Calculo que yo fui negociador en el año 1990, Sí. justamente el periodo previo al inicio del Mercosur. Y hemos pasado por momentos muy graves. Yo recuerdo el tema de las pasteras, Claro. te acuerdo con Kirchner, Sí, sí. el gobierno de Uruguay, cuando Cavallo tenía intenciones de ingresar al ALCA y no le había comunicado a Brasil las intenciones desde el punto de vista argentino.
El tema de la trascendencia que tiene el eje argentino-brasileño pasa por algunas manifestaciones desafortunadas. Yo creo que en realidad hay una visión un poco, digamos, localista y sin tener en cuenta todo lo que está en juego en la región en una etapa de gran incertidumbre en el mundo. O sea, si hay algo que preservar en esta zona es tener buenas relaciones y ser una zona de paz. ¿Argentina puede prescindir del comercio con Brasil? No, no puede prescindir el comercio de Brasil, como Brasil no puede prescindir de Argentina, pero porque la relación es mucho más grande y porque hay un detalle, digamos, de la geografía. Hemos nacido para vivir juntos, nos guste o no nos guste. Y en términos de la balanza comercial, ¿cómo está uno y el otro habitualmente, frente al otro? estructuralmente la balanza comercial es deficitaria para la Argentina. Esto tiene que ver con algunas cuestiones de larga data desde el punto de vista de desindustrialización que ha tenido nuestro país. En este momento está nivelada, pero está nivelada porque estamos en un receso muy profundo. Claro. Pero tenemos que recuperar sobre todo el lado de las exportaciones. Hemos perdido mucho desde el punto de vista de las economías regionales. ¿Y sabe quién nos desplaza en las economías regionales? ¿Quién? Un vecino eficiente. ¿Paraguay? No. ¿Quién? Chile. Chile. Más eficiente todavía. Más eficiente. Sí, sí. En frutas, en hortalizas, si nos descuidamos nos va a desplazar hasta en el aceite de oliva. Claro. Y eso tiene que ver con una cuestión de fondo. ¿Cuál es? Un país que tiene problemas de mucha inflación, se le hace muy difícil a los productores que tienen que replantar, por ejemplo, árboles frutales, pensar en 5 años vistas para tener un fruto. Claro. Y entonces, el tema de que pasan los años y la inflación sigue siendo muy alta, eso impide el tema de planificación a mediano y largo plazo. Claro. Y sin eso un productor mira, me quedo en dólares, me quedo en pesos, pongo plata propia o planto un duraznero. Claro. Y la respuesta me parece que va en contra del duraznero. Entendemos. Muchísimas gracias, Raúl Ochoa, por estas precisiones. Nos vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos. No se vayan.